Gracias, buenas tardes. Les quería preguntar, hay todavía mucha inquietud por esto que preguntaba ayer mi compañera María Versa, sobre el anuncio de que se suspende el programa de regreso a clases en escuelas rurales en Campeche. Quería ver si nos pueden explicar un poco más cuáles son los criterios que se han establecido. 2 días antes tuvimos el anuncio de que regresaremos a clases en la Ciudad de México, pues en semáforo, estamos todavía en semáforo amarillo y vamos a regresar, se anuncia que vamos a regresar el 7 de junio a clases presenciales, y en Campeche pasa semáforo amarillo y no, entonces van de vuelta. Entonces la pregunta más bien es, si nos pueden aclarar un poco más cuáles son los criterios que se están estableciendo, qué diálogos han tenido con los distintos autoridades locales, ¿no? Cómo se están estableciendo estas decisiones, como para tener un poco más de claridad nosotros y también mucha gente que está inquieta por el riesgo que puede representar. Claro, con mucho gusto. Podemos extender un poco la respuesta que comentábamos ya la noche anterior en relación al tema. El punto fundamental es precisamente el semáforo de riesgo epidemiológico. Y es fundamental porque es uno de los elementos de seguridad que se normaron para el efecto del regreso a clases presenciales. Hay que recordar que toda la coordinación, ¿no?, de manera directa la tiene la Secretaría de Educación Pública. De hecho, los lineamientos oficiales que se emitieron a nivel nacional fueron emitidos por la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud para efectos de que los mismos estuvieran obviamente alineados a todas las recomendaciones que desde la Secretaría de Salud se han emitido para actividades en espacios cerrados, para actividades en espacios donde hay congregación de personas, y cuando estos pueden llevarse a cabo en función precisamente de controlar, por un lado, los aforos, es decir, la cantidad de personas que ingresan a este tipo de espacios, pero por otro lado, cuando estos espacios se pueden activar en función del nivel de riesgo epidémico. Y esto lo mide precisamente el semáforo. De ahí que la medida de seguridad en la cual contribuye el semáforo para poder en su momento activar las clases presenciales es cuando este se encuentra en verde, es decir, en el riesgo más bajo. ¿Qué significa estar en verde? Significa que la transmisión comunitaria, por lo tanto la circulación del virus, es baja en relación a lo que se ha observado del comportamiento epidémico de cada una de las regiones. Y este es otro dato que siempre resaltamos precisamente del semáforo, que el mismo es regionalizado, es decir, no hay un semáforo nacional o que aplique para todo el país de un solo golpe, sino que se realiza el análisis de cada uno de los 10 indicadores de cada una de las 32 entidades federativas, para que cada una pueda conocer cuál es su riesgo que aplicará en las siguientes 2 semanas para su estado. Y aún más importante, recordando que las entidades son autoridades sanitarias, muchas de ellas han desarrollado herramientas basadas en los 10 indicadores del semáforo federal, han utilizado y han desarrollado herramientas para también asignar riesgos en sus municipios, lo cual ha sido importante porque entonces a su vez a ellos les han permitido subregionalizar sus acciones y obviamente poder tener a lo mejor entonces una mejor focalización de las mismas. Y hablamos siempre de las acciones porque recordemos que ese es uno de los objetivos principales del semáforo. El semáforo no solamente asigna un riesgo, es decir, no solamente dice, la entidad A está en naranja, la entidad B está en amarillo y la entidad C está en verde, no, sino que el semáforo viene de la mano de una serie de recomendaciones que se traducen en el lineamiento operativo del semáforo de riesgo epidemiológico, los cuales dicen claramente las líneas generales de qué es lo que una entidad federativa puede implementar, puede abrir, puede activar cuando se encuentra en alguno de los niveles de riesgo. Si nosotros revisamos inclusive las primeras versiones de este documento, allá cuando se activó el semáforo de riesgo epidemiológico antes de mediados del año pasado, encontraremos que precisamente el regreso a clases presenciales
era un elemento que se consideraba ya desde aquel entonces, desde aquel momento, como una actividad que podía darse en el semáforo de riesgo color verde. Obviamente este es un elemento de seguridad. El segundo elemento de seguridad que se sumó apenas este año fue precisamente la vacunación a los trabajadores de la educación, a todas aquellas personas que están involucradas en dar los servicios para que los alumnos puedan acudir y recibir sus clases en los planteles escolares. Y un tercer elemento que engloba toda una serie de actividades, un tercer elemento de seguridad, es precisamente la aplicación del lineamiento al interior de los planteles escolares, al interior de las aulas, en la actividad diaria de cada una de las escuelas, de cómo guardar y favorecer la sana distancia y por lo tanto disminuir, pues obviamente la posibilidad que si un alumno o alumna acudiera con algún tipo de carga viral en sus vías respiratorias, pues pudiera tener la opción de contagiar a otra persona. Si se aplican estos lineamientos, ese riesgo al interior del plantel se va también a reducir. Y si se suma a los dos anteriores que hemos comentado, entonces estamos hablando precisamente de toda una serie de medidas de seguridad que van encaminadas a prevenir el contagio de la COVID-19 al interior de los planteles escolares. Entonces, cuando las entidades federativas aplican este lineamiento, aplican lo que hasta el momento se ha normado, puede ocurrir lo que en su momento decidió o definió Campeche, al decir, estoy dejando el nivel de riesgo bajo, el nivel de riesgo verde, porque el lunes entraré nuevamente a un nivel de riesgo amarillo. Por lo tanto, en concordancia con lo que dicen los lineamientos, para prevenir que ese incremento de verde a amarillo no continúe de amarillo a naranja, es decir, controlar la transmisión en la entidad, entonces toman la decisión que uno de los elementos que siempre se ha considerado, esa fue una de las razones por las cuales al principio de la epidemia en México se decidió suspender las clases presenciales, porque todos los elementos que integran las clases presenciales pueden contribuir, obviamente, a la transmisión de la enfermedad. Cuando estábamos al inicio de la epidemia y no teníamos ni presente la intervención de la vacuna, teníamos a la gran mayoría de la población en México, estábamos hablando que prácticamente todos en ese momento, es decir, remontándonos al mes de marzo del 2020, éramos susceptibles de enfermar porque nadie había enfermado y entonces no había obviamente otra manera de protección más que la sana distancia. Pues entonces las clases fue uno de los primeros elementos que desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, las clases presenciales fueron suspendidas para evitar obviamente un incremento en la transmisión. Entonces esto a menor escala ahora, cuando vamos ya digamos de bajada de esta segunda ola, este segundo pico que tuvimos entre los meses de diciembre y enero, son herramientas que las entidades pueden aplicar. Lo hacen siempre en coordinación con sus equipos técnicos. Recordemos que un elemento transversal de seguridad para el retorno a clases presenciales es que éstas sean voluntarias, es decir, no se obliga a ninguna entidad federativa tampoco obliga a sus maestros, ni los planteles escolares obligan a los padres de familia ni a los alumnos a retornar a clases presenciales. Esta es una intervención que se está haciendo en coordinación con todos estos grupos que acabo de mencionar y el regreso viene a ser una actividad voluntaria que surge de cada uno de ellos cuando se cumplen los elementos de seguridad. Entonces, si Campeche dejó de tener el elemento de seguridad que es semáforo color verde porque pasa amarillo, pues entonces es técnicamente viable y se respeta que en su momento digan vamos durante ese tiempo a suspender las clases de manera presencial y de seguro ellos tienen pensado que si alcanza el periodo escolar actual y volvieran nuevamente al verde un siguiente ciclo del semáforo, como lo hicieron ya previamente, de seguro podrían activar. Ahora, hay otras entidades como la que mencionaba de la Ciudad de México, en donde obviamente ellos dan seguimiento muy puntual. Ciudad de México y muchas otras entidades federativas dan seguimientos puntuales, diarios, así como nosotros lo hacemos a nivel federal. Ellos lo hacen para sus situaciones locales, estatales, de cuál es el comportamiento de su epidemia. Y hacen proyecciones, en su momento ven cuáles son las tendencias que están
ocurriendo en la entidad, y obviamente lo que vemos en el caso específico de la Ciudad de México ha sido una tendencia descendente y un control de la epidemia muy marcado, sobre todo en los últimos 2 meses. Eso fue lo que le permitió en el ciclo pasado pasar al color amarillo a la Ciudad de México, que además se mantiene, porque ustedes recuerdan en la presentación que se hizo el día viernes de la actualización del semáforo para las siguientes 2 semanas, pues la Ciudad de México, así como otras entidades, mantienen el color amarillo de riesgo para efectos de su comportamiento, para efectos de su riesgo epidémico. Entonces, pensamos que de seguro la Ciudad de México está preveyendo que de seguir esa tendencia y de seguir ese comportamiento, pudieran alcanzar el color verde en un siguiente ciclo. Y se están preparando para, de ser así, y dado que ya no queda mucho tiempo en el calendario escolar, pues obviamente poder al menos reactivar clases las semanas que sean posibles. Es decir, ellos están preparando, están preveyendo que probablemente puedan llegar al verde el siguiente ciclo, y por eso hablan de una fecha inclusive tentativa en la segunda semana de junio, para efectos de poder regresar. Si las tendencias se mantienen, si el comportamiento y el control de la epidemia se mantienen como hasta ahora en la Ciudad de México, pues de seguro será un objetivo que puedan lograr, pero eso obviamente lo sabremos cuando actualicemos el semáforo de riesgo epidémico la primera semana de junio, y ahí es cuando realmente veremos si se alcanza este criterio de seguridad que sería necesario para que la Ciudad de México pueda regresar a sus clases presenciales. Igual aplica, no solo para la Ciudad de México, a lo que acabamos de decir, lo que acabamos de mencionar, aplica para cada una de las 32 entidades federativas. Gracias. Doctor, ya nos dio una explicación pormenorizada de lo de Campeche, pero exactamente qué fue lo que sucedió. Si no fueron el regreso a clases, ¿nos podría comentar qué factor o cuál fue la situación que provocó que hubiera un incremento? Posiblemente hubo gente que no se vacunó, se dio de manera localizada. Si nos puede dar de manera precisa qué pasó ahí en Campeche. Muchas gracias y buenas noches. Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, no es un elemento particular, o sea, es decir, no es una causa-efecto directa por la ocurrencia de alguna situación específica en el estado de Campeche, sino más bien tiene que ver con este comportamiento ondulante, en este caso para el estado de Campeche, basal, que tenemos no solo en Campeche, sino en muchas entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una entidad empieza a regresar de su segunda ola o de su último acme, de su último pico, y empieza a bajar, hay estados que mantienen una disminución prácticamente llegando, como lo ha hecho el nivel nacional, a un nivel muy, muy basal. Pero no es una bajada, obviamente, que mantiene una tendencia o un comportamiento que llega al cero. Siempre vamos a tener o vamos a llegar a tener un comportamiento basal para efectos como lo hemos visto en la curva azul que presentó el doctor Zaragoza al principio. Pero hay entidades que no llegan hasta este punto. Hay entidades que a lo mejor pueden quedarse un poco al medio de la altura que tenían en un momento determinado de su curva, y una vez que llegan al medio empiezan a tener ese comportamiento basal en el medio y luego empiezan a bajar de una manera más paulatina. Otras llegan más o menos a un punto, digamos, de 3/4 de la altura de la curva y empiezan también a tener su comportamiento. Mientras van avanzando las semanas y los meses, algunas semanas suben, algunas semanas bajan, algunas semanas suben un poco más, otras semanas pueden volver a bajar, pero para efectos de la tendencia general se mantiene descendente. ¿Qué pasa en algunas entidades, como pasó, digamos, en este caso, con el estado de Campeche? Que cuando están en ese punto de ondulación, que en este caso específicamente, dado que la pregunta es de Campeche, Campeche tiene una ondulación basal, es decir, Campeche logró llegar desde hace muy temprano, a finales y principios de año, llegó a tener un comportamiento muy, muy basal, y entonces dentro de esa línea basal ha tenido ondulaciones, pero nunca hasta el momento, y de lo que estamos viendo, ha tenido una tendencia nuevamente ascendente, o algo que en su momento nos alerte de que está generando un incremento. Por lo tanto, cuando una entidad tiene un comportamiento ondulante y además en este caso basal, es decir, con pocos casos, con poca magnitud, los cambios que suceden ahí en esa zona basal en el semáforo
son evidenciados rápidamente, porque los casos son pocos. Entonces, una entidad que está en verde, decíamos, basta con que tenga 8 puntos, puede estar en verde. Si en una semana tiene 9 puntos, entonces pasa al amarillo. Si en la siguiente semana o las siguientes 2 semanas vuelve nuevamente a 8 o 7, baja nuevamente al verde. Si vuelve a tener un 9 o un 10, pasa nuevamente al amarillo. Depende en qué momento le toca el corte del semáforo de riesgo, entonces es cuando se define su riesgo para las siguientes 2 semanas. Entonces, dentro de este comportamiento ondulante de Campeche, llegó un momento en donde cortó y cortó con una puntuación que le dio el amarillo, pero no es un amarillo que en su momento esté evidenciando un comportamiento ascendente en el estado de Campeche. El monitoreo obviamente va a continuar y tendremos futuros cortes en siguientes semanas. Muchas gracias. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.